Gracias, Pau. Estamos grabando. Ahora sí. Bueno, sí, ¿quién arranca? Arranca. Bruno, ¿vos querés arrancar vos o arrancamos nosotros? ¿Cómo es la dinámica, Martina? ¿Es libre? Libre, Es lo que libre. ustedes quieran. No, ¿Es lucha libre? ¿Lo va a ganar Bruno? Sí, es lucha libre. ya perdimos. Si les parece, capaz que arrancamos Dale, con el texto y después Bruno, dale, no sé. dale. Dale. Allá. Y, Tira, arrancá algo, Liborati, y yo te sigo. tiro la génesis del texto. Y, Dale. bueno, a ver. Buenos días a todos y a todas. Y después de ahí, en medio del acting que hicimos con José de las presentaciones, y ahora nos ponemos más serios. Nada, les contamos un poco. Con José veníamos trabajando en algunas cosas desde el año 2013, pero en el año 2015 nos pusimos ahí a pensar la relación entre etnografía y deporte y política. En ese contexto empezamos a pensar con y contra Archetti. No es que nos queremos pelear con Archetti, vamos a hacer un par de aclaraciones, ¿no? Pero en el ámbito local, y lo circunscribo al caso argentino, podría aplicarse para el caso uruguayo, pero dejo a Bruno después que diga si sí o si no. Hay una idea que prevalece en la relación entre el campo deportivo y los tópicos analíticos a ser estudiados, que es, bueno, el deporte es una muy buena ventana para pensar diferentes dimensiones de lo social, el género, la clase, la raza, la etnicidad, la política, la violencia, que es muy trabajado acá en Argentina. Pero parecería que en esa dimensión de la arena pública perdería un poco la dimensión de lo deportivo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la particularidad de lo deportivo? Entonces, bueno, ahí lo que veíamos con José, lo que nos planteamos, bueno, todo es interesante esta idea de arena pública, si estamos pensando en un espacio, en un subcampo disciplinar, por así decirlo, que sería la antropología sobre los deportes, bueno, ¿cuál sería la particularidad del deporte? Entonces, un poco ahí es donde lo que estaba de fondo, la pregunta que no resolvimos, como los que leyeron el texto se darán cuenta, ni tampoco era la intención resolver. Vamos a, es una serie de cuestiones, de puntos que nos interesaba traer, más en términos para repensar el fenómeno deportivo, pero con esta problemática de fondo. O sea, hasta qué punto cuando estudiamos el deporte, estudiamos un determinado tópico social, ¿no? ¿Qué lugar termina ocupando el fenómeno deportivo en esa discusión? Y hasta qué punto las prácticas deportivas nos dan algún tipo de particularidad en nuestras discusiones del orden analítico, ¿no? Ese sería como el ida y vuelta. Entonces por así decirlo, pensar con Archetti y contra Archetti, ¿no? No es que en realidad es como hacer un juego de posibilidades y limitaciones. Identificamos nosotros, ¿no? Archetti lo que dijo está todo bien, no estamos poniendo en duda su abordaje, pero bueno, esa sería un poco la idea inicial. Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Retomo las palabras de Alejo para señalar algo, o varias cosas, ¿no? Lo central es que el texto no es un texto contra Archetti, ¿no? Y eso quiero que quede bien claro, Alejo lo dijo, pero lo vamos a repetir hasta el cansancio, sobre todo porque para nosotros Archetti es nuestro padre fundador, y en las academias latinoamericanas no se comete ningún tipo de parricidio. Eso sí sucede en otros tipos de academias. En nuestras academias no hay parricidio, solamente hay referencias y agradecimientos. Entonces, nada contra Archetti. Sí señalábamos, y eso me parece que es un poco lo primero que para charlar, es señalar que el concepto de arena política nos permitía hacer algo, pero también tenía sus limitaciones, ¿no? Entonces, a partir de esas limitaciones, nosotros queríamos pensar cuál era la particularidad del deporte. Esa es la primera pregunta que surgía de dar cuenta de las limitaciones del concepto de arena política, que son limitaciones que podemos leer, como diría muy futbolísticamente, con el diario del lunes, ¿no? Construido el campo del deporte, uno puede decir, el concepto de arena política tiene limitaciones, pero es un concepto
o fue un concepto sumamente eficaz para construir este campo, porque permitió legitimar un objeto muy ilegítimo, que era el deporte. Entonces, cuando hoy podemos decir, bueno, mirá, el concepto de arena política tiene alguna debilidad o podemos agregar algo más, que no es que tiene una debilidad, podemos agregar algo más, que es ir por la particularidad del deporte. Pero esto lo podemos decir hoy cuando el campo del deporte es un campo consolidado. Y es un campo consolidado gracias principalmente, entre muchos, pero principalmente a Eduardo Archetti. Entonces, eso es lo primero. Y entonces ahí en continuidad con Alejo. Y también para señalar algo que está en el texto y que es parte de la segundo eje de discusión, que tiene que ver también con repensar o pensar la sociedad a partir de ciertas modificaciones que se dieron en la sociedad. Y eso entonces no es contra Archetti, sino es también pensando que el escenario analizado por Archetti, el escenario que permitía hablar de arenas políticas, es un escenario social que se ha modificado. ¿Qué queremos decir con esto? Que el concepto de arena pública, arena pública o arena deportiva, el concepto de arena es un concepto, arena social es un concepto muy, pero muy eficaz, tal vez para estudiar una sociedad mucho más homogénea que la actual, que era una sociedad en la cual Archetti hizo sus trabajos, ¿no? Nosotros, en lo que vamos a plantear también como en ese trabajo, y que es producto, no nuestro, sino producto de un montón de análisis de la sociedad hecha por un montón de colegas. En la Argentina podemos mencionar a Kessler, a Svampa, etcétera, a Merklen, y en el extranjero podemos mencionar a Castell, sobre todo, ¿no? Una línea de investigación que piensa que la sociedad ya no es la misma de antes, ¿no? Que a partir de la década del 70, de la década del 70, se produce una modificación en el mundo de las sociedades muy fuerte que hace una sociedad mucho más heterogénea que la sociedad actual. Entonces, por un lado, repito, por un lado teníamos con Alejo una idea de dar cuenta o discutir, que es algo que Alejo viene discutiendo hace mucho, cuál es la particularidad del deporte dentro de la sociedad. Entonces, el concepto de arena social, ¿qué nos permite pensar la particularidad? Pero por el otro lado, el concepto de arena social también en alguna dimensión remitía a una sociedad que era mucho más homogénea que la actual. Entonces nosotros queríamos poner también un poco de dudas para pensar la heterogeneidad de nuestras sociedades contemporáneas, donde no existe o no tiene la fortaleza que tenía antes ciertos discursos homogenizantes, hasta el mismo deporte, ¿no? Principalmente lo que sí notamos, que es un cambio, sobre todo en la década del 70 a la actualidad, es el Estado, ¿no? El Estado y el Estado para pensar políticas públicas, que es el gran tema de Alejo, pero también el Estado para construir identidades nacionales, etcétera, etcétera, ciudadanía, etcétera. Dale, Alejo. No, volviendo ahí, y nosotros releyendo el texto, dábamos la introducción que hace García Canclini a la compilación de Cultura y Sociedad de Bourdieu, donde planteaba ya en la misma época, fue a fines de los 80, esta cuestión de, bueno, guarda que lo que estaba analizando Bourdieu era una sociedad muy distinta a los contextos latinoamericanos. Entonces, en Archetti tenemos que pensar, me parece, dos cuestiones. Primero, el autor, aunque hace trabajo etnográfico, con un enfoque etnográfico, sus principales fuentes y el periodo histórico que él analiza es la primera mitad del siglo XX, en el caso argentino, lo que está viendo es una realidad un tanto diferente. Segunda cuestión, me parece, que hay en Archetti una serie de discusiones que, a ver, él trae en ese momento que se venían dando en los estudios sobre deporte en Europa. También Archetti estaba en otros campos disciplinares. Venía a estudiar, él ya venía legitimado en estudios de sociedades rurales. Entonces, me parece como que él trata de hacer ahí un ejercicio de aportar determinados ejercicios. Digo con esto, este mismo enfoque lo podemos encontrar cuando estudia el CUI, ¿era? Sí. El CUI en Ecuador. Entonces digo, hay una cuestión de Archetti de cómo su andamiaje teórico, sus problematizaciones, las va llevando a diferentes tópicos. Eso me parecía como muy importante enfatizar.
era muy de la época, ¿no? Y otro punto que sí es más, lo que traía recién José, es tanto los enfoques de Jean-Marie Brown como los de Elías, que son los que más circularon para explicar el fenómeno deportivo, tiene una fuerza, una potencia en lugar de los estados, ¿no? Los estados nacionales en esa, por un lado, construcción de nuevas configuraciones en relación a los umbrales de violencia, ¿no? Por así decirlo, o de mecanismos de autocoacción de los actores pensando en Elías, y pensando en las construcciones de sujetos dóciles para el capitalismo, pensando en Brown, ¿no? Y Archetti me parece que ahí da una cuña, ¿no? De mostrar, a ver, cómo los estados en la región tienen otras funciones. Y tienen, a ver, no son todopoderosos como aparecen en Elías y en Brown, ¿no? Archetti tiene un concepto que se usa mucho, que es el de zonas libres, ¿no? Ya lo hemos, no sé si lo conocen, Archetti lo que dice es que el campo deportivo se desarrolla en una zona libre de las tendencias ordenadoras del Estado. Esa idea está en el libro Masculinidades, ¿no? No quiere decir que no hay Estado, lo que quiere decir es que las narrativas deportivas nacionales ofician un grado de autonomía de esos estados. Problemática que en Elías ni en Brown podrían ser pensadas, digo, por los enfoques teóricos y los casos que estoy estudiando. Por eso José recién decía, bueno, pensemos los estados en la región, ¿no? No podemos discutir la idea en algún momento lo hablamos con José, si lo retomamos, de, bueno, hasta qué punto era una zona libre y zona libre de qué, ¿no? Que no está especificado en el texto de Archetti. Pero eso me parece que es un punto importante para pensar, porque tanto, a ver, los autores europeos que siempre traemos nos permitieron pensar en el deporte, identificando una serie de características del fenómeno. La dimensión y el lugar del Estado fue muy importante en esa codificación, en esos casos. Pero si lo traspolamos mecánicamente, el riesgo que corremos es de reificar el fenómeno, transformarlo en una cosa en lugar de comprender esa cosa. Entonces, lo que nos parecía ahí interesante pensar, ahí ya estaríamos pensando más con Archetti, contra Archetti, por así decirlo, volviendo a lo mismo, porque, como dijimos, es un ejercicio que hacíamos, no era para pelearse con el padre, por así decirlo, como dice José. Nos parecía importante esa dimensión, ¿no? No sé si... Sí, a mí, sí, yo retomo lo que dijo Alejo porque me parece interesante señalar también otra deriva que tiene el texto, que es muy notoria, que no es una cosa que está oculta, pero que sí es un texto en varias dimensiones. En su búsqueda de dar cuenta de la heterogeneidad del mundo social contemporáneo, es un texto que piensa con y contra Bourdieu también, ¿no? Si ustedes leen el texto, es un texto que está discutiendo el concepto de hábito de la sociedad contemporánea, tal como lo plantea Bourdieu. ¿Por qué? Porque va a plantear, tomando a Lair, que es un burdiano de alguna manera, tomando a Lair va a plantear que en nuestras sociedades lo que existe son hábitos múltiples, porque no existe un actor central que organice todas las experiencias vitales para la construcción de una subjetividad determinada, como era el concepto de hábitus burdiano, ¿no? La estructura estructurante estructurada que funciona, como ustedes sabrán, Bourdieu, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Lair, que está en el trabajo, es que en nuestras sociedades hay una multiplicidad de hábitos que son el resultado de la heterogeneidad del mundo social en la que estamos insertos. Ese es un planteo en el cual Bourdieu se enojaría. No le gustaría, che, me está diciendo que no hay un hábitus, sino que hay muchos hábitus. Y Lair tiene ese planteo, ¿no? Porque lo que va a decir es que Francia, lo dice para Francia Lair, pero nosotros lo decimos para Argentina, no existe, no hay ningún actor que tenga la capacidad de construir una estructura de la subjetividad homogénea, ¿no? Porque somos el resultado de múltiples interacciones sociales. Entonces, ahí hay una dimensión también analítica que nos parecía interesante y que en mi caso sí es un poco un parricidio, porque yo fui burdiano y ahora soy burdiano portador sano, digamos, por decirlo de alguna manera, puedo trabajar con Bourdieu sin citarlo todo el tiempo,
Y me parece que los trabajos de Lair nos permiten pensar un Bourdieu más posible para las sociedades, para nuestro tipo de sociedad, ¿no? Donde no hay un actor central que organice todas tus experiencias vitales, como era antes el Estado o el mundo del trabajo, según Castel. Y ahí nosotros traíamos al final del texto una dimensión de, bueno, cómo esos capitales deportivos se pueden, y esos hábitos se pueden ir combinando y reconfigurando en diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Que es un ejemplo un tanto aislado de lo que traemos. Si no recuerdo mal, el texto debía tener 8 páginas, o sea que fue como... Es muy cortito, sí. Era muy cortito, pero no es que le estamos echando la culpa a Bruno, ¿no? Que el texto tenía que ser corto. Pero... En verdad, obviamente con Alejo habíamos escrito un texto de 40 páginas y Bruno nos obligó a cortarla a 8, entonces quedó eso. No, pero a ver, lo que nos interesaba ahí, con el caso que traíamos, era en algún sentido. Yo, perdón, Alejo, ¿no? Diría que no crean todo lo que dicen los compañeros, ¿no? Por más que sean expertos y todo eso. Absolutamente nada hay que creer de lo que decimos, hay que ir al texto y discutir todo. Claro. Y sobre todo a los textos de los colegas que mencionamos, ¿no? Hay que leer a Archetti, a Lair, etc. No, a ver, quiero señalar una cuestión también que está en el texto muy, muy, muy rápida, muy indirecta, que es una cuestión metodológica. ¿Cómo se aborda la multiplicidad, ¿no? ¿Cómo trabajamos con este escenario diverso, ¿no? ¿Cómo analizamos lo diverso? Porque es mucho más fácil pensar la heterogeneidad, ¿no? Pensar, por ejemplo, que todos los judokas son todos iguales. Entonces, agarramos un campo como los judoka y pensamos que son todos iguales, que están todos cruzados por los mismos valores, etcétera, etcétera. Y es mucho más fácil como investigadores sociales pensar eso. Pero por el contrario, uno encuentra que no todos los judokas son iguales, ¿no? Que hay un judoka que tiene una experiencia, hablo de los judokas porque justo está Bruno acá y nos puede ayudar a pensar esto, ¿no? Pero hay ciertos grupos, está inserto en una experiencia vital diferente que otros, la cuestión de género es diferente, la cuestión de clase es diferente, y vamos a encontrar así muchas diferencias, y esas muchas diferencias nos permite mejorar la pregunta por la especificidad del deporte. Al mismo tiempo que no, y esto es para nosotros con Alejo un tema importantísimo, al mismo tiempo que no impide la investigación social, ¿no? Porque llevar la pregunta por la ruptura al máximo extremo, la ruptura de lo social al máximo extremo, y pensar todas individualidades, sería el fin de los estudios sociales. Nosotros no vamos por ese camino, nada que ver, ¿no? Lo que vamos a plantear es que hay una cierta cantidad de recurrencias, que el deporte construye una cierta cantidad de recurrencias, los judokas tienen una forma de pensar, tal vez común, pero que en esa forma común de pensar hay una diversidad propia de las experiencias vitales diferentes. Y ahí me parece que sería interesante pensar 2 cuestiones. Una es que la dice Archetti, es en otro texto que es el prólogo al libro Deporte y Sociedad, es un prólogo muy cortito, que la verdad que son 4 páginas que... Son hermosas. Sí, es como... ¿Para qué escribir tanto si en 4 páginas el tipo condensó todo, ¿no? Para mí fue una respuesta a Elías, ¿no? Que escribió el proceso de la civilización, sí. Una cosa así. Bueno. Exacto. Y él dijo, en 4 hojas yo te digo todo y ya está. Él ahí pone en juego la cuestión de analizar las apropiaciones sociales diferenciales que tienen las prácticas deportivas, ¿no? Aunque podemos pensar procesos de construcción identitarios, dicen, a partir del deporte, bueno, guarda, digo, para traer un poco y referenciarlo, afirmando la idea que decía José, ¿no? Entonces, ahí me parece que ahí da una pista a qué tiene esa dimensión. Y otro punto, me parece que iría más en base a lo que venimos, o a lo que el texto planteaba en el cierre, también pensar esos actores que participan de la práctica deportiva de forma multisituada, porque ahí es donde vamos a poder ver esos procesos de apropiación y resignificación del deporte en términos contextuales. Es una de las ventajas que a mi modo de ver tiene la etnografía, ¿no? Pensar esos
como dice Uber, no solamente como técnica, sino como enfoque, ¿no? Una mirada comprensiva sobre los actores en su contexto. Entonces, si yo lo circunscribo, volviendo al ejemplo, al judo y a un determinado, ¿qué son? Dojos, no sé, no tengo ni idea de judo. Puedo hacer que encuentre un sentido homogéneo, pero si atiendo a las diferentes instancias en las cuales se expresan esos actores y la realizan esa práctica en múltiples contextos, puedo empezar ahí a ver esos matices, esas apropiaciones, esas tensiones. A ver, yo lo veía mucho con los profesores de educación física cuando trabajan en su ejercicio profesional en políticas públicas. No es lo mismo lo que hace el mismo profesor en un programa social, llevando a esos mismos jóvenes a una competencia deportiva y participando en una escuela estatal. Son los mismos actores. Entonces, cómo se van las prácticas siendo objetos de apropiaciones, resignificaciones, y en base a tramas contextuales, ¿no? Entonces, nos parecía que la etnografía nos permite advertir esa riqueza del fenómeno, ¿no? Y al mismo tiempo, para complejizar esto, si nosotros seguimos al actor, al judoka fuera del judo, también transporta cosas del judo, ¿no? Y entonces, y ahí encontramos también la impronta, la interiorización, y ahí me vuelvo burdiano de nuevo, la interiorización de la lógica del judo que se usa en otros lados, ¿no? Entonces, pero que se usa mucho más racionalmente. Yo creo que ahí una de las discusiones, disculpen, una de las discusiones con el concepto de hábitus tiene que ver con, no sé si recuerdan, pero el concepto de hábitus burdiano es un concepto en el cual la práctica no tiene una reflexividad sobre qué se hace, sino se hace más siguiendo la lógica de la práctica, dice Bourdieu. No está interiorizado, uno no está pensando todo el tiempo lo que hace. Y por el contrario, los conceptos que usa Lair suman mucho más reflexividad, es un actor mucho más reflexivo acerca de su accionar en el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros lo seguimos a Bruno con su espíritu judoka en todos sus ámbitos de la experiencia social, vamos a encontrar que traslada algunas cosas según los contextos, según las interacciones, ¿no? Hago un paréntesis, Bueno, Alejo de José, si me permiten, cortito para explicar una cosita, porque no sé si tienen claro los y las estudiantes el concepto de etnografía. Igual lo repaso porque lo hemos conversado, pero lo repaso así de una forma, perdón, muy brutal. Lo voy a repasar. Capaz que lo pueden decir ustedes, pero bueno. Como un estudio situado, un estudio de larga duración, de larga estadía en un lugar, en un espacio, en un contexto, entender la mirada de los sujetos, de las personas que conviven en ese espacio. En este caso, José y Alejo han hecho referencias a etnografías en casa, etnografías cercanas, en un ámbito cotidiano, digamos, en un ámbito familiar, en el sentido de estudiar el deporte en nuestras latitudes, digamos, o en espacios que a priori nos pueden ser externos, porque capaz que no conocemos ese deporte puntual, pero conocemos el contexto social en el que están marcando. Entonces tiene que ver con intentar entender la práctica desde adentro. La etnografía tiene esa característica, digamos, de el investigador, la investigadora, se ubica en una microcultura, en un microespacio durante un tiempo prolongado, y eso le permite ir estudiando esa práctica o ese espacio social de forma protagonista, digamos, o más que de forma protagonista, siendo parte de ese lugar, no olvidando su lugar de investigador, pero sí siendo parte de ese lugar o experimentando las cosas que suceden allí. Lo hablamos, creo que el martes pasado, cuando conversamos un poco la cuestión de las hinchadas, por ejemplo, en una etnografía, en una hinchada implicaría, no ubicarse desde fuera a explicar el fenómeno hinchada, como el impacto social que tiene, por ejemplo, y intentar entender la racionalidad desde fuera, o de la academia, por ejemplo, o desde la política pública, de otro ámbito, sino ser parte de esa hinchada, acompañar a quienes son parte, entrevistarlos, escuchar, ir registrando, y ir pudiendo como relatar esas racionalidades que son parte de ese contexto. Nomás ese paréntesis, perdonen. Y agrego algo, como una invitación, ¿no? A ver, hay un punto, me parece, que traías, Martina, recién, que es, bueno, uno hace etnografías en casa, ¿no?
Y en nuestro caso es más complejo, no sé si es más complejo, pero sí hay una fuerte vinculación entre trayectorias personales con el fenómeno que analizamos, ¿no? ¿Qué estudia Martina? La gimnasia artística. ¿Y qué hizo Martina? La gimnasia. ¿Qué estudia Bruno el judo? Pero José Garriga no. José Garriga estudia los barra bravas, o estudiaba a los hinchas de un club de fútbol, pero no era. Esa proximidad nos invita o nos exige, diría Buber, hacer un ejercicio reflexivo. Ahí la reflexividad en nuestros campos, en nuestros trabajos, va a ser clave. Digo este concepto porque me parece que invito a la lectura del texto, del librito pequeñito de Rosana Buber, La etnografía. Otro texto hermoso. Otro texto, que no hay que escribir mucho para decir mucho, ¿no? El libro de Rosana Buber, La etnografía, que anda dando vuelta digital y demás, me parece que a nosotros, el estudio del campo deportivo, nos da como ahí una serie de cuestiones a tener en cuenta que son importantes, ¿no? Cómo construimos los datos, qué rol tenemos en el campo, cómo los actores producen ejercicios reflexivos sobre nuestras participaciones en el campo, ¿no? Ese juego de tres reflexividades que ya muestra. Así que, bueno, eso como para... Yo no sé cuán importante es el tema de la reflexividad para este grupo, pero yo quiero señalar dos cosas para pensar la reflexividad. Que tal vez vaya para otro lado, pero uno está vinculado al texto. El primero tiene que ver con la necesaria reflexividad de todo investigador social. Siempre uno, como investigador social, tiene que ser reflexivo acerca de por qué estudia tal cosa y cuál es su relación con el objeto que estudia, ¿no? Si bien yo no era barra brava, tenía una relación con el objeto violencia del fútbol. Una relación al principio muy crítica, ¿no? Para mí eran, voy a decir una bestialidad, los pibes que se pegaban en la cancha eran todos unos pavos, ¿no? Pensaba otra cosa, pero un poco más violenta. Pero entonces es necesaria esa reflexividad con el objeto de estudio, ¿no? Cómo construimos una distancia analítica, dónde estamos, cómo lo analizamos, para ver qué pensamos de ese objeto, porque el investigador social estudia de su subjetividad. Entonces, ese es un primer punto. Y todo lo que hacemos está teñido por nuestra subjetividad. Lo que tenemos que hacer es saber dónde está nuestra subjetividad, ¿no? Y la segunda cuestión que está en el texto sobre la reflexividad es que también debemos ser reflexivos sobre cómo usamos la teoría, porque es algo que muchas veces no lo pensamos como parte de nuestra reflexividad, ¿no? Pero la teoría también nos deja ver cosas y nos impide ver cosas, ¿no? El uso teórico que tenemos. Yo era burdiano, entonces no vi tales cosas cuando hice mi trabajo con barras. No las vi porque la teoría también te encorseta. Entonces, la reflexividad también tiene que ver con las bibliotecas que tenemos en la cabeza, ¿no? Y cómo las bibliotecas nos van ordenando lo que vemos, lo que no vemos, lo que analizamos y lo que no analizamos. Entonces, en ese trabajo con y contra Bourdieu, con y contra Archetti, me parece que es un ejercicio también de reflexividad. Bruno. Buenas. Bueno, mi primer aporte es decir, habiendo leído a Buber y Archetti, y en esta clave que dice Alejo, que no hay que escribir mucho para decir mucho, fue lo que les pedí en el texto y realmente los estudiantes me están agradeciendo que no tienen que leer un texto de 40 páginas. Lo segundo es, ustedes hablaron específicamente de las características del abordaje del drama, pero hay un punto interesante también, es cómo el drama se renueva, es decir, cuando volvemos a estudiar las mismas cosas en otros momentos o en otros tiempos, ¿no? A veces en esto de la etnografía cuesta cerrar, ¿no? A veces no, casi siempre cuesta cerrar porque uno se va metiendo y aparecen cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. Cuesta como cerrar la tesis, digamos, ¿no? Y por ejemplo, en algunos campos específicos de los estudios sobre deporte con investigadores que nos relacionamos, ¿no? Empezamos hablando de género, del lugar de la mujer, y después empezamos a hablar de la diversidad, del empuje de los feminismos, de las disidencias, habíamos hablado de las masculinidades, ahora estamos hablando de masculinidades disidentes, ¿no? Porque habíamos empezado con la cuestión de la masculinidad hegemónica, lo mismo con
con el tema de la política, ¿no? Se había empezado con Archetti y Pablo Alabarces el tema de la relación patria, nación e identidad, y hoy estamos hablando de, bueno, de políticas sociales, sanitarias, las crisis, las SAD, las sociedades anónimas en los clubes, ¿no? Cómo ese drama no solo va hacia mirar lo específico de la disciplina que vamos a estudiar o del conjunto de cuestiones que vamos a abordar, sino cómo se renueva en el tiempo y en las diferentes latitudes. Eso nos ha llevado también a pensar intervenciones, ¿no? El caso de Alirio en Colombia, a pensar cómo hoy está pensando que las barras pueden ser educativas y políticamente activas en la construcción de una sociedad más pacífica, por así decirlo, o el caso nuestro, que pensamos concretamente la educación física y la extensión en vínculo con la investigación y la enseñanza, ¿no? Ese es otro tema, el campo de la enseñanza, en el ISEF, en los planes de estudio, concretamente la enseñanza del deporte, estaba reducida a la cuestión metodológica, ¿no? A cómo enseñar y cuáles eran los pasos de esa enseñanza, y hoy está abierta a pensar que en la enseñanza se pueden dar otras cosas y que la enseñanza tiene que pensarse más allá de la enseñanza, es decir, cómo interactúa la enseñanza con el barrio, con el medio universitario, cómo se renuevan los contenidos de esa enseñanza, o se hace una enseñanza por competencias, digamos, esas discusiones hoy son muy vigentes, ¿no? Inclusive nosotros encontramos en Brom y Bourdieu y después en Archetti y D'Amata algo que las lecturas que teníamos en educación física no tenían, que es la especificidad de pensar el deporte, ¿no? Siempre leímos, bueno, Freire, Bourdieu, la parte de la reproducción, ¿no? En nuestras formaciones hablo del plan anterior, del 2004 y en el plan 92. O leímos el Lidwin o Didáctica de Chevalar. No teníamos en nuestro bagaje bibliográfico, por más que existían ya desde los años 80 en el caso latinoamericano, producciones que pensaran el deporte, y encontramos, para el caso uruguayo, en Archetti y D'Amata, dos pilares para pensar el deporte, y concretamente el deporte en la educación física, y a su vez eso nos abrió las puertas para discutir, a nivel ese, ¿no? Que en otro momento no podíamos, para discutir y dialogar con sociales, con humanidades, con psicología, que hasta ese momento no carecíamos de las herramientas. Y hoy pusimos en otra dificultad a los docentes de humanidades, de sociales y de psicología que están integrando nuestros grupos, incluso que han venido a trabajar al ISEF, y es decirle, bueno, y ahora tenés que dar clase de educación física, ¿no? Porque nosotros estamos yendo a dar clase de sociología y de antropología, bueno, ahora venía a construir con nosotros acá también, ¿no? No solo nosotros construir, y vemos cómo se están juntando esos campos, ¿no? Esa dificultad hoy la estamos encontrando, ¿no? Porque en esa discusión sobre teoría y práctica que también hace a la investigación, cuando dijimos los cursos son teóricos, sacamos el movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces pasamos a una discusión de decir, no, bueno, hay teoría y práctica todo el tiempo, ¿no? Como en la investigación. No hay un momento no teórico, ¿no? En todo el momento está la teoría. El tema es, lo que decía José Alejo, es qué estamos usando de esa, qué estamos poniendo en juego, cómo la estamos poniendo en peligro. Buen día, Serrano. ¿Cómo la estamos poniendo en peligro a esa teoría? Porque en algún punto esa teoría fue construida también, si miramos la antropología, en un momento histórico, y capaz que hay cosas que no aplican, ¿no? Capaz que hay cosas que puede que no sirvan. Entonces no es que descarto al autor o descarto la teoría, sino digo, bueno, algunas de estas cosas, o de estas cosas grandes, armando mi constructo teórico, van a poner en funcionamiento. No tanto pensando o solamente pensando en caja de herramientas, sino pensando en que la posibilidad, o darnos la posibilidad, al menos lejana, de que se puede producir teoría, ¿no? Es decir, que podemos pensar los campos
Y bueno, y ese es el ejercicio que en algún punto intentaron hacer, y lo lograron, ¿no? Archetti y D'Amata, bueno, ¿cómo ir en contra de esa nueva izquierda europea que estaba diciendo que el deporte era la reproducción del capitalismo industrial y que era una especie de dominación inglesa? Bueno, no es tan así, dijeron ellos, ¿no? Hay cosas que están pasando en Brasil con el deporte, por ejemplo, que nos iguala, y que en una sociedad rancia como la brasilera, donde hay esclavismo, machismo, donde para acceder a lugares tenés que tener amigos, o sea, el amiguismo, o familiares, el deporte en algún punto intenta poner las reglas universales, y ahí discute las reglas universales, ¿no? No es que se queda tranquilo, no es igual a todos y es la solución, sino que se pone a discutir cómo esas reglas afectan también al cotidiano brasilero. Para el caso uruguayo, y solo para ser breve, nosotros empezamos este diálogo con un estudio sobre violencia en el deporte, que bueno, está el libro ahí, en el cual participó José, y también dialogamos con Pablo directamente en ese momento, y a partir de ahí empezamos a pensar proyectos interdisciplinarios abordando diferentes cuestiones relacionadas a lo deportivo. Bueno, ahí no voy a aburrir, imagino que Martina ya les contó, pero bueno, año a año intentamos generar, además de las trayectorias individuales, proyectos colectivos, ¿no? Es decir, cómo hay proyectos colectivos que nos unen a 3, 4 o 5 años, ¿no? Con financiamiento o sin financiamiento, pero la idea es pensar grandes proyectos para tener, bueno, algunas producciones genéricas, como por ejemplo en el que estamos ahora, el análisis de las políticas públicas deportivas en Uruguay de 1911 a 2020, que estamos digitalizando las actas de la Comisión Nacional de Educación Física, es un ejemplo, ¿no? Que estamos pensando como hacia adelante, ¿no? Y a su vez en dejar un producto que antes tenía que ir el investigador, sacar fotos, se las quedaba para él, bueno, cómo ese producto puede quedar accesible al archivo del ICEF y a la comunidad científica. Entonces, vuelvo con esto y ya termino. El compromiso, por lo menos que yo entiendo que tenemos como investigadores sociales ahí, es no solamente pensar nuestra producción y la producción de nuestro colectivo, sino es, bueno, ¿qué de esto, por lo menos yo me ubico en el campo de la educación física en este momento, qué de esto puede servir como producto educativo o qué de esto puede seguir sucediendo en términos de investigación y cómo se integra eso con la extensión universitaria, por ejemplo, en alguno de los proyectos que ya conocen? Corto que Salvador me está rompiendo toda la cocina. Aprovecho el bache de Bruno. Ahí un poco para también ubicarnos un poco en cómo venimos en el teórico en relación a pensar el objeto deporte. Arrancamos, comento también a Alejo y a José, arrancamos por los clásicos, por la idea de los clásicos. De hecho, en esto de binarizar un poco el asunto, arrancamos contrastando la perspectiva de Cajigal con la de Brom, como dos perspectivas, digamos, que hacen a pensar el deporte como panacea o como un espacio de producción de valores positivos, ¿no? Y siempre como un espacio educativo, que es la propuesta un poco de Cajigal, como de resguardar ese espacio práctica, porque el espacio práctica librado de las exterioridades que hacen el deporte, espectáculo, en sí mismo educativo, y el contraste de Jean-Marie Brom con esta presencia más del impacto estatal como productor de discursos, digamos, y en esta idea del deporte entonces como aparato ideológico del Estado. Y en eso, entre esos dos extremos, irnos ubicando más hacia un medio en este concepto de arena pública, ¿no? Entonces, si la arena pública nos permite pensar el deporte tiene sus propias racionalidades, sus propias formas de operar, como estructura social, digamos, ¿no? En la interna permite otros vínculos sociales, permite otras estructuras que hace bien estudiar para entender la sociedad toda. Un poco el planteo también que vienen trayendo Alejo y José es que incluso en ese pensar el deporte como una estructura que opera independientemente, también hay que mirar en algo más micro todavía, porque ciertas prácticas deportivas en cierto contexto, en cierta ubicación, y depende también de cómo lo pongan en juego ciertos individuos, también puede generar otras formas de interpretación social, también puede generar otros espacios donde operen otras racionalidades, donde operen otras lógicas, incluso otros vínculos de poder. Entonces también que
el deporte tiene que irse mirando desde su estructura más global y su impacto global, pero también desde ese impacto local y cómo en las prácticas cotidianas a veces es importante recuperar eso de lo particular, digamos. Es decir, uno puede investigar el fútbol a nivel mundial, por ejemplo, habíamos hablado muchísimo del proceso del fútbol femenino, el fútbol practicado por mujeres en Uruguay y en todo el mundo, entonces uno puede decir, perfecto, en el mundo el fútbol femenino está haciendo un espacio muy fructífero para reivindicar algunos de los derechos de las mujeres en el mundo del deporte, está siendo como un bastión identitario para el movimiento feminista, ¿no? Y a través del fútbol se han dicho un montón de cosas, perfecto, eso es el deporte a nivel mundial. Pensemos entonces en Uruguay cómo está operando el fútbol femenino, cómo está haciendo el proceso de profesionalización del fútbol practicado por mujeres en Uruguay. Y quizá hay que ir a un club micro en el barrio no sé qué, ir a pensar tal club que se está organizando de cierta forma, y ahí no va a ser lo mismo el proceso de profesionalización. Entonces, supónganse, del Club Nacional de Fútbol, que hoy tiene al 100% de sus jugadoras con contratos profesionales, después hay que ir a ver quizá otro cuadro que no salió en la prensa, pero que sus jugadoras, no sé, capaz que todas cobran lo mismo, y cobran lo mismo el cuadro masculino, no sé, como aquí hay que ir a ver cómo son las representaciones individuales ahí en cada espacio, y eso es un poco la apuesta teórica. Todo esto para ordenar un poquito en el contexto en el que veníamos, digamos, pensando, ¿no? Si los teóricos clásicos nos permitieron identificar el deporte como estructura social y como... ¿No? ¿Volviste? Como, voy a silenciarlo, Bruno. No veo. Yo quiero decir algo, Martina, Dale, José, vinculado dale. a lo que estás diciendo, que me parece interesante, porque también como investigadores podemos trabajar sobre qué moviliza a los actores a ser parte de, ¿no? Y tal vez ahí vas a encontrar algunas diferencias o algunas lógicas y similitudes entre los clubes grandes y los clubes chicos. Me parece que ahí hay algo, también pensar las agencias de los actores dentro de las lógicas de que los y las condicionan, ¿no? Estaba recordando un trabajo de licenciatura que dirigí hace unos años de una colega que trabajó sobre chicas que hacían roller derby, ¿no? Y ella trabajaba con un par de conceptos que a mí me encantan, que Alejo también, que es toda la idea de agencia de Jerry Horner, ¿no? La agencia Proyecto, agencia de deseo de Jerry Horner, que está buenísimo, para ver qué movilizaba a las chicas a hacer ese deporte, ¿no? Entonces, y ahí encontraba una diversidad también dentro de, pero había una búsqueda de interpretar por qué hacen eso, por qué practican ese deporte, en ese deporte donde hay una lógica determinada que parece que viene desde el consumo de Estados Unidos, tal y tal cosa, y ahí hay otra cosa, ¿no? Un feminismo incipiente vinculado a la cuestión política en la Argentina, a la marea verde, entonces, cómo esa agencia se vinculaba a lógicas más propias de la Argentina que no tenían nada que ver con los consumos culturales que parecían que eran la lógica impuesta. Sí, y agrego algo que también me parece importante para pensar, es no definir de a priori qué sería eso de lo micro, o esos relatos micro o propios de los actores en un micromundo, y lo que sería el debate global del deporte, ¿no? Porque hay una circulación en esas instancias. A ver, digo, para pensar la escala, ¿qué te define la escala nacional, provincial o municipal? Los actores van a estar circulando, y lo que a priori parecería un microcaso, ejemplo, me acuerdo de la tesis de Gaby Garton, que la defendió antes de la profesionalización del fútbol, y era un club de Buenos Aires, la Guay Urquiza. La Guay Urquiza generó de tal quilombo, por así decirlo, que se terminó civilizando a nivel nacional, y entienda lo que voy. Entonces, guarda en definir a priori, porque capaz que una serie de sentidos que se ponen en juego en ese espacio que uno consideraría que sería micro, son expresivos o terminan siendo expresivos de otros relatos, otras narrativas que después se constituyen en las nacionales, por así decirlo. Digo, el caso de la Guay Urquiza me parece que muestra bien ese juego,
porque pasó de una dimensión muy situada a organizar y promover determinados, no la UAI, sino los actores de la UAI. Digo, es más, hoy la jugadora emblema es la directora nacional de Juventudes. Como invitación a jugar, digo, ¿no? Ahí va, gracias. No, ¿Alguien porque tiene alguna pregunta? sí, eso iba a decir, eso mismo. ¿Algún comentario? Porque acá, sobre todo, cuando vienen los ejemplos puntuales de investigaciones concretas o de casos puntuales, bueno, que comenten desde ahí. Han habido incluso relatos históricos de gente contando su experiencia particular con lo deportivo. Y nada, alguna pregunta o algún comentario, que quieran hacerle a José, a Alejo, a Bruno, o bueno, de lo que venimos leyendo. Les escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería comentar, ¿cómo les va? Quería comentar, no, que me parece interesante esta parte acá que dice, ¿no? Que esta característica de lo múltiple, de la convivencia de diversas apropiaciones, o sea, apropiaciones y significaciones sobre el fenómeno, nos hace preguntarnos cómo articular las investigaciones, ¿no? Que comprendan la arena social y deportiva. Creo que hay una diferencia, muy, muy grande en cuanto a las diferentes prácticas deportivas. Por ejemplo, acá muestran y mencionan algún tipo de deportes, ¿no? Como por ejemplo la BMX, el skate, la natación. Creo que son deportes a los cuales la concurrencia en la competencia, o sea, creo que son como deportes como más sanos, ¿no? En el sentido de la gente, tanto los que practican el deporte como la rivalidad que hay dentro de ese deporte, creo que es como una rivalidad, pero de admiración, que si se da un resultado en una competencia, en estos, o también en el atletismo, qué sé yo, BMX, en los gimnasios, hay como una cuestión de admiración al que es mejor, ¿no? Y hay, en cierta manera, como una cierta... Hay determinados deportes que tienen eso de lo sano, ¿no? Y como, bueno, el básquet, que son los deportes como mucho más masivos, ¿no? Se da eso de, bueno, eso de las barras, ¿no? Y eso del odio. Cómo el odio entra a jugar un papel importante en el espectáculo deportivo. O sea, cómo no se mira al rival con admiración porque es mejor, y se ve al rival como que en realidad, si ves a uno en la puerta por algo, o sea, cómo en el estadio la hinchada de un cuadro entra por un lado, se ponen unas vallas, cómo la hinchada del otro entra por el otro, no se pueden ni cruzar, si pasa un ómnibus con gente nacional, se apedrea el ómnibus, sí, o sea, cómo esto del odio, no es como dice acá, no es una representación, sino es parte de la sociedad en sí misma, ¿no? Lo que pasa acá. Y siendo también un punto clave que los cabecillas de las barras bravas de determinado cuadro o del otro tienen familiares y mejores amigos que son del cuadro contrario. O sea, tienen familiares, mejores amigos que están en la barra contraria y después van y se comen un asado y hablan de la vida y son mejores amigos. Pero como, bueno, a la hora del partido, ese odio y esa rivalidad es como que toma carne propia, y tanto por todas las cosas que han pasado, ¿no? La violencia en el fútbol o también en el básquetbol, que me acuerdo de no hace mucho, no sé si en el Cilindro, acá en Montevideo han pasado cosas complicadas.
nada, cómo es una arena, ¿no? El deporte masivo, cómo se ha tornado esa arena para nada, cómo pasan esas cosas tan fuertes, ¿no? De violencia y de atentado contra la salud de las personas. Cómo sobrepasa lo deportivo, lo sanamente deportivo y de admiración por el otro que está practicando un deporte y que a fin de cuentas también es un juego, no deja de ser un juego, cómo todo esto se olvida, ¿no? Que es un deporte y además es un juego, y nada, y lo que decían por ahí, que también esto se va a ir repitiendo, y cómo se va repitiendo también, ¿no? Y cómo cada hincha o cada persona, cómo se apropia del deporte de determinada manera según dónde está parado socialmente también, ¿no? Dónde está, una cosa es, qué sé yo, ir un rato al partido con tus amigos, qué sé yo, y otra cosa es ir 5 horas antes, que ya te lleve todo el día, ya que ya te agarrás ese día de ocio para emborracharte o para un escape, ¿no? ¿Cómo, nada, eso me llama un poco la atención a modo de comentario? No sé si pueden responderme algo de las cosas que comenté, no sé qué les parece. Sí, yo sí, no sé si Alejo quiere decir algo, pero si no tomo dos cosas las que dijo Rodrigo para dialogar con él y para ampliar la discusión. La primera que señaló Rodrigo, que me parece importante, tiene que ver con esto que Rodrigo decía, bueno, en la cancha se pelean, pero después se van a comer un asado, ¿no? Y eso es para nosotros un punto importante para interpretar cómo se construyen lógicas que legitiman ciertas formas en contexto determinado. O sea, nosotros no podemos, y nos parece siempre un punto importante, por ejemplo, no hablamos de violentos, sino hablamos de prácticas violentas en contextos determinados. ¿Por qué? Porque es una forma de no reducir a las personas, a los sujetos sociales, a una particularidad. Y entonces dar cuenta de que no es una esencialidad, ninguna práctica de las que nosotros creemos que nos caracteriza es una esencialidad nuestra, sino que es un producto que es legítimo en un contexto determinado, ¿no? Ese me parece un punto central para entender también esto que señalaba Alejo hace un rato, la multiplicidad en la cual estamos insertos y cómo en ciertos contextos somos diferentes personas. Y entonces, en función de eso, a pensar la apropiación de los deportes en esos contextos diferentes, donde vamos trasladando algunas de esas cosas que fuimos apropiándonos e interiorizando. Me parece que ahí hay un punto importante. Y después, a modo de discusión, me parece que yo no reduciría Rodrigo presentaba una idea de más sano, menos sano, ¿no? Que me parece interesante, pero no sé si es eficaz a la hora de investigar, ¿no? ¿Por qué? Pero entiendo el punto al que va Rodrigo, y me parece que podemos generar una buena discusión aquí sobre eso, pero me parece que ahí hay algo valorativo que no sé si ayuda a entender los problemas, ¿no? Yo creería, saldría de esa idea porque aparte nos hace pensar que lo que hacemos o tal cosa es mejor que otra, y en realidad, como investigadores sociales, nosotros investigamos los problemas sin ponerle nuestra valoración. ¿La tenemos? Sí, igual que Rodrigo. Yo creo también que acá hay un problema, ¿no? Con la violencia del fútbol. Estoy de acuerdo con vos, Rodrigo, pero me parece que no conviene trasladar nuestro pensamiento en el momento en que estamos investigando. En eso, por un lado. Porque sobre todo cuando trasladamos nuestro pensamiento sobre lo que investigamos, estamos produciendo y reproduciendo ideas sociales sobre el problema, ¿no? Que es algo que como investigadores sociales tenemos que poner en duda. El deporte que escapa de las lógicas más competitivas, es más sano, en realidad. Siempre me acuerdo que no sé si Bruno era que decía, el deporte no, o no, Alejo, lo sano y el deporte no van de la mano nunca, ¿no? No me acuerdo quién, pero siempre había alguien que jugaba del grupo con eso, ¿no? Deporte de salud es una mentira. Entonces,
me parece que ahí hay algo, como investigadores sociales, que tenemos que dar cuenta de cómo se construye ciertos imaginarios vinculados al deporte, a la salud, el deporte, y por el contrario al deporte más competitivo y más comercial como impuro, ¿no? Entonces, esas representaciones lo que hacen es ocultar las impurezas de un lado y ocultar también la pureza del otro, ¿no? Solamente a modo de complejizar un poco ese escenario social que no tiene esa dicotomía que nos parece como sujeto social. Capaz que en el medio también hay algunos matices. Y en esa misma práctica vos podés encontrar expresiones violentas, como vos traías, o que expresen algún grado de confrontación, y otras manifestaciones de la misma práctica, no. Digo, en términos claramente de cuando uno está posicionado en términos de investigación, tratar de atender a eso. El otro día justo estaba dando un curso y había capaz que alguno que lo sabe el nombre de la persona, yo no lo sé, no me acuerdo, que contaban que hubo una pelea después de la final olímpica de natación, que ganó un ruso y salió segundo un estadounidense. Capaz que algún nadador que está acá presente, o donde el que salió segundo norteamericano, ¿qué dijo? Tengo 15 razones para explicar por qué perdí. Ese de las cuales me traerían problemas, por cual no las voy a contar. Hablo de las dos que puedo hablar, ¿no? Entonces, después, en otras notas, salieron un poco esas razones, y no era tan la cuestión de la salud, la interacción, la fraternidad y demás con los otros. Estaba detrás el mercado, el doping, los procesos vinculados al doping ruso y demás, que se transforman de una práctica sana a eso. Hay una diferencia. Te digo, todo eso convive. Me parece que ahí está el punto. Cómo vivir, cómo atender, cómo ser receptivo de esa pluralidad, sin ponerla entre blancos y negros, ¿no? Claramente, ahora dejo de hablar voy a hablar como profesor de educación física. Claramente, cuando uno interviene, toma una posición, ¿no? Esa relativización que estamos diciendo acá con José, vos me decís, bueno, pero yo en un momento tengo que tomar partido. Sí, en un momento tenés que tomar partido. Me parece que estos enfoques contribuyen a poder dar una serie de opciones, recaudos, complejizar esta cuestión. Pero sí, en un momento cuando vos vayas a intervenir vas a tener que decir, bueno, yo me paro acá, quiero promover esto con mis prácticas deportivas. Te digo esto para que no descartes de cuajo esta dimensión de lo que posibilita o no el deporte, y tampoco ni lo transformemos como la panacea de todos los males de la vida moderna, o lo odiemos y digamos, yo no hago deporte. Es como un poco eso, porque pasa un poco que uno va de un extremo al otro a veces. Entonces, bueno, eso igual lo último que dije es sin ningún tipo de rigor investigativo. Bueno, pero este curso se organiza así, Alejo, así que si no tiene rigor investigativo, igual este curso está ordenado de esa forma, en entender como en un continuo de ideas las teorías que de alguna forma hacen a los discursos actuales sobre deporte y que impactan directamente en la forma en que lo enseñamos, digamos. Este curso tiene como ese recorrido de ir hacia un pienso en, bueno, para ser un curso de primer año, es un curso que piensa sobre todo en la práctica educativa, en la práctica de la enseñanza. Después, sí, obviamente, pensar también en términos de investigación, cuando se vayan adentrando cada vez más en la carrera, a lo largo de la carrera, irse pensando también como constructores o como productores de conocimiento, en términos de lo deportivo. Ahí tomo esto que decía Alejo, que a mí me parece bien importante, y lo hemos conversado en ese teórico. Cuando yo elijo, y esto lo vamos a seguir profundizando obviamente, ciertas formas de definir el deporte, o me ubico de ciertas maneras para pensar el fenómeno social, tomo decisiones en torno a lo que voy a enseñar, digamos, a lo que pongo en juego en los espacios educativos. Entonces, en esta idea de poder conocer que el fenómeno deportivo tiene
tiene sus violencias, así como también tiene sus espacios sumamente de fraternidad y de encuentro. Ahí es donde yo puedo trabajar, digamos, en los espacios educativos, digamos, o por lo menos es lo que pienso yo. Entonces, si yo parto de la base que hay deportes que son más violentos que otros, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, en el caso uruguayo, llega a altos índices de violencia en los mega eventos, si quieren, no puedo hacer nada con eso en la escuela, por ejemplo, ¿no? Si pienso en el deporte de la escuela, ¿no? Me quedo como embretada en algo que después no puedo salir, digamos. Entonces, ¿cómo pienso la cuestión de las hinchadas o de los barra bravas o del fútbol y la mediatización del fútbol a nivel educativo, ¿no? Cuando digo escuela me refiero en el sentido amplio, la escuela, el liceo, UTU. Entonces, ¿cómo podemos pensar ahí en esto de trabajar en las posibilidades que el deporte nos ofrece para entender la sociedad toda? ¿Cómo puedo trabajar desde ahí? ¿No? Si me paro en un lugar de nota, el fútbol lleno de inadaptados sociales y violentos, y no lo puedo enseñar el fútbol. Lo mismo pasa, y pasó mucho tiempo, esto Bruno capaz que puede decir un poco más, con el tema de los deportes de combate, las luchas. Considerarse deportes violentos no se enseñaban, o no se enseñan en el ámbito educativo, digamos, en el ámbito educativo formal, porque es como que esa idea de que tienden a reproducir espacios de violencia, porque se basan en técnicas marciales, digamos, ¿no? Y sin embargo, en realidad, bueno, ahí hay otros recorridos teóricos que nos permiten decir, bueno, pero es importante trabajar las luchas en la escuela, porque, bueno, y habrá su argumentación, ¿no? Entonces, este posicionamiento frente al deporte, de relativizar algunos discursos sociales construidos, nos permite también discutirlos en el ámbito educativo, no sé, me parece que nos da una posibilidad de trabajo, digamos, ¿no? De ahí la apuesta que estamos haciendo en este curso también. La mano levantada de Víctor, no sé si todavía Víctor querés decir algo, me gustaría escucharte igual, igual dejo. Qué ojo, mirá que la bajé rápido. No, le quería contestar al compañero Rodrigo, de que a veces, creo que fue en este mismo teórico que se habló, que en la escuela, en los colegios, a veces las maestras cuando te ven que hablas mal, te mandan a la cancha, ¿no? Dicen, mirá que no estás en la cancha, habla bien, como que también se va depositando como si fuera un nicho, los lugares donde concurren las hinchadas, como que ahí está todo permitido, está todo legal, puedes insultar, escupir, descargarte. En vez de ir a la terapia vas a la cancha, gritás, y bueno, y después van cada persona de lo que le gusta hacer dentro de una cancha y por sus colores, ¿no? Pero como que va todo para ahí, como si fuera un nicho. Eso, nada más. No, están buenísimos. Muchas gracias a todos por las devoluciones. La verdad que me quedó un poco más claro en realidad a lo que yo yo entiendo también que no es que el fútbol y el básquetbol sean los deportes menos sanos, no quise decir eso. Lo que digo es que al ser, o sea, que hay deportes que tienen esta cuestión del aguante, ¿no? Que generan esta cuestión, o sea, masiva del aguante, que es donde, obviamente que capaz que en los deportes, capaz que como el atletismo, el montañismo, también hay cuestiones de violencia, pero capaz que son como violencia, como, vamos a decir, como más individual entre los deportistas, porque son como deportes más individuales, vamos a decir. Entonces capaz que por poner la competencia en juego, se dan cuestiones de evoluciones o tal y tal cosa del otro, o faltas de respeto, violencia, puede que se dé, pero capaz oculto, pero también lo positivo, ¿no? Justo de las cosas negativas, que era todo esto del aguante, de todo lo que causa la masividad de ir a la cancha y de cruzarte con el pelo, pero bueno, eso es más claro. No quise decir que era más sano
que tienen el espacio ese del aguante, que se le llama, ¿no? Del y que está como ese odio, ¿no? Que se genera en el momento del espectáculo, que por qué, cuándo se va a transformar eso, ¿no? ¿Cuándo los cánticos van a ser solamente para que a tu cuadro le vaya bien? Y cuándo va a ser de que todos puedan salir para el mismo lado y se abracen, che, ganaste 2-0, qué bien, estuvo bueno el partido. ¿Entendés? O sea, creo que eso no va a pasar nunca, y esto se va a seguir reproduciendo, y en todos los barrios, y Nacional versus Peñarol, y problemas, y es como que está el reflejo ahí permanente que nunca va a ceder, que siempre los de la Ámsterdam van a salir por un lado y tienen que hacer 10 cuadras para dar la vuelta, y los otros tienen una barrera y van a salir para el otro. ¿Y por qué? O sea, es un problema, me parece bastante grande, ¿no? Que se genera ahí, que es parte del deporte, y que también nos incide a todos. Rodrigo, te escuchamos un poquito Marti, cortado. Estaba, Bruno, hay un estudiante, Mauro, que tiene la mano levantada. ¿hasta qué hora vamos? Solo las para 10. saber eso. Ahí es el teórico. Hola, buenas. Dale, Mauro. Perdón. Dale. No, justo te iba a preguntar porque escribiste en el chat y te iba a preguntar ahí. Dale. Diferentes cosas tenía para decir. Primero que nada, hablando de esto de Peñarol, Nacional, que no sé qué, la violencia en el fútbol, yo no sé en qué momento fue, ¿no? Pero me acuerdo que mi abuelo Agarrá me contaba siempre de que él iba con sus compañeros, hinchas de Nacional, hinchas de Peñarol, iban a ir al estadio, iban juntos, capaz que cuando llegaban al estadio se separaban, pero después se iban juntos de nuevo. O sea, que esa violencia, no sé cuándo arrancó. También creo que tiene mucho que ver la violencia en las barras bravas y la barra brava, cómo se forma como una mafia, ¿no? Digamos, tiene mucho que ver la droga y el narcomenudeo y el narcotráfico, y lo que significa también en los barrios, en el barrio, la boca, y quién manda en la boca, y que muchas veces quien manda en la boca tiene una boca en la barra, y es el que manda en la barra, y se manejan como con esa noción, ¿no? De mafia. Y esto del aguante, que no solo está en el fútbol, sino también me hizo acordar a la gurisa esta que fue a correr en las Olimpiadas uruguaya, que se lesionó unos días antes de correr, igual corrió, como diciendo, o sea, que también tenía esa cultura ella, ¿no? Del aguante, de la garra, que en realidad tipo está siendo violenta con ella misma, tipo está siendo violenta ella misma al no, capaz que eso es su decisión, ¿no? Y sentía que capaz que todos lo hubiéramos hecho, ¿no? De correr también lesionada, pero en realidad es como aguantar, ¿no? Esa violencia, ese dolor, para demostrarle algo a alguien, que en realidad capaz era que se demostraba algo a ella. Pero esto, que la violencia en el fútbol no siempre fue violento, las hinchadas, y que capaz que no tiene por qué seguir siendo así. Opinión. Y lo de Forlán, capaz que era la pregunta tuya, que Forlán había dicho que para él el fútbol era tipo su psicólogo. No iba al psicólogo porque tenía el fútbol y estas cosas, lo que había dicho Martín. Gracias, Mauro. Va Bruno, que hace rato que quería responder, y también Franco, que tiene la mano levantada. Sí. No, yo alguna cosa para complementar un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? Que el aguante es un problema para Rodrigo, digamos, ¿no? O para algunos que lo ven como un problema, digamos, ¿no? Pero en realidad puede que, digamos, voy a intentar separarle la cuestión de la violencia en el fútbol y el aguante, porque en el relato, por lo menos de los que hablaron, parecería que la violencia es responsabilidad de las clases populares, ¿no? De la boca, de la no sé qué, eso como primer cosa. Y ese es un relato dominante y hegemónico, por lo menos los que hemos leído algo de eso y lo que hemos visto el caso uruguayo, y la violencia vende mucho la violencia, en sentido
No opinión, datos. Cuando aumentan los índices de violencia, aumentan las primas de seguro, aumentan las rejas, aumentan los perros, las alarmas, los cursos de defensa personal, las políticas que les rinde que haya violencia cuando está el otro partido para hacer propaganda y mirar lo que no puede hacer el Ministerio del Interior. De hecho, el Ministerio del Interior se transformó en una figura tan importante en Uruguay, casi como el vicepresidente, digamos, ¿no? Porque la seguridad se transformó en un problema. Y nosotros en el estudio que hicimos vimos que en los años de mucha violencia, la piñata con el Palmeiras de Peñarol, las garrafas en el estadio, un poco años antes las muertes de los Rodríguez en el básquetbol, más o menos entre el 2014 y el 2016, que fueron, o que se acarreaban varios hechos de violencia y que estaba toda esta cuestión de la violencia del fútbol, se duplicaron la venta de entradas en el básquetbol y se triplicaron en el básquetbol y se duplicaron en el fútbol. Estos son los datos que nos dan las organizaciones de las ventas de entradas. Es decir, en los momentos de más violencia, cuando se decía que la familia ya no podía ir a las canchas, cuando que las mujeres no podían ir porque las agredían, fue mucho más gente a las canchas, ¿no? Y en esto es bien interesante lo que dice Rodrigo. Estoy envuelto como todo el día en esa movida, y eso es un negocio también. Estar envuelto en esa movida, todo, ¿no? Como en la previa, en la no sé qué. Digamos, si pensamos la cosa un poco más de lejos, más que de adentro como hincha, vemos una serie de actores a los cuales esta movida, digamos, hablo de los medios de comunicación, de las políticas, de las aseguradoras, incluso de los mismos equipos que venden más camisetas, bueno, en su momento, ahora no tanto, la reventa de entradas, el chorizo al pan, o toda la serie de cosas, el estacionamiento, ¿no? Toda una serie de cosas que a la barra también le rinde. La barra no solo como el barra brava, sino como un operador social que en algunos casos está para el estacionamiento, está para el dealer, pero otro montón de cuestiones también, ¿no? Es decir, las barras tienen ollas populares, o sea, sostuvieron parte de la pandemia, las barras, ¿no? Porque, digamos, el lado negativo, las barras alegran la fiesta. Si uno escucha decir, bueno, ¿por qué voy a la cancha? Y voy porque y porque la barra en general, digamos, entonces verlo como algo, ver la cuestión del aguante como algo bueno o malo, digamos que por lo menos relativizarlo un poco, ¿sí? Relativizarlo un poco. Porque entiendo lo de la cultura del aguante, y ahí José trabajó en sus tesis y lo tiene mucho más claro, que tiene en el libro Crónicas del Aguante, que tiene que ver con una masculinidad particular, con aguantar contra la policía, con ciertos códigos, ¿no? Pero entiendo también que pasan otras cosas, y nuestro rol no es ver lo malo y lo bueno, sino, bueno, ¿qué está pasando ahí? Los cánticos, la FIFA hoy penaliza por los cánticos, es decir, existen políticas en torno a eso, ¿no? Bueno, yo les contaba el caso de Lidia Maya en Colombia, pero también los casos que estudió Diego Mursi de Bélgica, de Francia, cómo incorporaron a sus políticas públicas de diferentes maneras, de diferentes métodos, formas de pensar el espectáculo deportivo, incluso de pensar políticas públicas ahí, de pensar la relación con los barras, ¿no? La figura del steward como no alguien, un represor, un policía represor, sino como alguien que está para atender al público, ¿no? Esto está en los estudios sobre el caso inglés. Y lo otro es el comportamiento de la masa, ¿no? Yo no me acuerdo, capaz que Alejo y José se acuerdan, es un antropólogo que trae mucho Grimson, que es este antropólogo que es asesor de la Casa Blanca, pero la teoría de él era que cuanto más movimiento masivo hay más violencia, ¿no? Una cosa así. Entonces las migraciones generan violencia porque son grandes contingentes moviéndose de un lado para otro. Y Grimson dice, bueno, no es tan así, ¿no? Porque migraciones hubo desde que está en la Biblia las primeras migraciones, ¿no? Y no necesariamente los movimientos contingentes de seres humanos generan violencia. Capaz que la violencia se generó antes, digamos, ¿no? O algo hizo que, no sé, una guerra, una invasión, ¿no? Entonces, un poco también relativizar que los movimientos de masas deportivos hacen que haya más violencia porque hay más interacción entre personas.
bueno, es un poco más complejo que eso, ¿no? No es tan fácil de explicar, porque el tema es cómo se genera ese movimiento, y los actores no son solamente, digamos, los integrantes de la masa, sino todo lo que sucede ahí, ¿no? Esto que decían hoy los compañeros, la cuestión situada, ¿no? Cómo se genera ese movimiento, ¿no? Yo creo que en el caso uruguayo es bien interesante, porque hubo una relativa limpieza y pacificación en base a la identificación facial y todo esto, y a los operativos policiales en el periodo político anterior, que se están tomando, digamos, cocardas el periodo político actual, ¿no? Porque se están tomando una serie de cocardas, de réditos en torno a la cuestión de la violencia, pero sería interesante estudiar esa transición también, porque no es tan fácil de explicar esa cuestión de los movimientos de masas. Han habido muchos movimientos de masas que no han generado ninguna violencia. Y también lo de la cuestión de lo que decía de los deportes individuales. Hay algunos deportes individuales que generan mucha violencia, capaz que no física, pero simbólica, ¿no? Esto del acceso, por ejemplo, ¿no? Del acceso a algunos deportes donde la tecnología para la competencia es muy cara, ¿no? O hay que pagar un gimnasio de alto costo, o hay que vivir en determinada residencia, o lo que nos decía en las discusiones sobre la violencia en el deporte que están en el libro y en el documental, nos hablan de violencia acá porque gritamos, porque insultamos, y aquellos que están en el palco, eso no es violento, que mientras llueve nosotros estamos acá aguantando, y aquellos están allá tomando whisky con los amigos, ¿no? Eso no es violencia. Entonces que nosotros tenemos que estar mendigando todo el tiempo por entradas, si ellos le regalan entradas a los amigos, ¿no? Entonces, nada, como un poco desmenuzar un poco algunos sentidos comunes que circundan, fue parte del trabajo que intentamos hacer. Gracias, Bruno. Ahí, Franco, que no me levantáis, Lucía, también como para ir abriendo también debates, ¿no? Porque siempre se nos futboliza la cosa y se nos hace la hinchadas, que es un tema que nos encanta. Ahí, lo que fue Mauro que lo dijo al pasar, casos, y Bruno lo decía, de deportes individuales, relatos varios donde podemos encontrar discursos de violencia, quizás más solapados por su no masividad, digamos, en la escena social uruguaya, digamos, pero también vale conversar sobre esos discursos. No más, un comentario. Dale, Franco. Nada, me gustaría saludar a los profes Alejo, Bruno y José, y darles las gracias por estar acá. Y profe, era para la pregunta que tenía era la siguiente. Porque, nada, o sea, yo entiendo que obviamente tenemos la visión social, digo, obviamente tenemos una visión social de las cosas, y que no se puede entender, o sea, no se puede entender al deporte solo como la práctica. Pero en esta cuestión, la pregunta vendría a ser si es justo, tipo, por ejemplo, para el fútbol o para el caso que sea, que se tenga que hacer cargo, como quien dice, de esa mochila de la violencia. Porque, o sea, como que, claro, trae pila de problemas hablar de eso, de la violencia, bueno, en la hinchada, pero al fin y al cabo, tipo, la hinchada no está practicando ningún deporte. Esa es como la pregunta que tenía para ustedes. Y también la otra pregunta era que en el texto hablan de Clifford Geertz, también si podían tipo, a explicar un poquito más tipo, de esa cuestión. Y porque nombraron a Bourdieu y a todos los que hablan, y nada, eso, preguntarle sobre Geertz. Y nada, eso nomás. Gracias, Franco. Capaz que habla Lucía y después respondemos las preguntas, ¿les parece? Buen día. Sí, yo quería preguntar, capaz que boludo lo que voy a preguntar, pero que cómo llegaron a eso de pensar que dentro de las canchas o bueno, dentro del deporte se permiten cosas donde los actores no los harían afuera, en la sociedad. Porque es lo que traía usted, que es muy fácil recaer en eso, decir, sí, es lo que refleja la sociedad es así, entonces pasa esto dentro de las canchas. Que incluso siento que se podría llegar a decir que le sirve por parte de los clubes grandes decir eso, recaer en eso, decir, la sociedad es así, entonces pasa esto, pero no es culpa del deporte. Que cómo llegaron a animarse a decir eso, a decir, no, esto no es reflejo de la sociedad, esto pasa porque el deporte lo permite dentro de esa esfera.
me parece como interesante. ¿Cómo quieres, José? Dale, dale, Alejo, arranca. No, a ver, yendo primero a la pregunta de Franco. La cuestión a ver, uno piensa el fenómeno deportivo ya desde la década del 70, el 80, los espectadores son parte. No sé si los dejaría fuera. Digo, hay un libro viejo, como todos los que leemos, medio como del campo deportivo, que es el de José María Cajigal, que es Deporte, Cultura Intelectual y Cultura Física, se llamaba así, ¿no? Y en ese libro Cajigal trae un poco esa discusión, pero esa discusión, ejemplo, aparece en García Ferrando, que es un sociólogo español, que tiene un libro que es Aspectos de la Sociología del Deporte. O sea, no sería tan fácil separar a los espectadores considerarlos como que no practican el deporte. Forman parte de ese gran fenómeno que es el deporte. Claramente no están corriendo tras la pelota, ¿no? Eso no estoy diciendo que sí. Yo digo, pensar al deporte sin los espectadores y el fenómeno deportivo cambiaría un poco el quid de la cuestión. Ayer estábamos con Bruno en un panel que habló Nico Besnier. Nico Besnier es un antropólogo holandés. Nico Besnier decía, bueno, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron el gran fracaso en términos mediáticos porque no hubo espectadores. O sea, fueron como... y el deporte, no tenemos que olvidarnos que también una de las aristas que tiene es esa dimensión de espectáculo. Así que me cuesta por momentos separarlo, ¿no? Esa cuestión. Porque si no también caemos en una idea, a ver, como que los únicos autorizados para hablar sobre el fenómeno deportivo son los que están dentro de la cancha, ¿no? Y bueno, me parece que como fenómeno social y cultural los trasciende. Eso por un lado. En relación a Geertz, este es un punto que es más que importante. A ver, porque justamente el texto es, Geertz está en Archetti, Geertz está en D'Amata, ¿no? Geertz está en todos lados. Clifford Geertz tiene un texto que se llama La riña de gallo balinesa, donde él lo que trata de mostrar es cómo esa práctica permite visibilizar o permite mostrar diferentes dimensiones sobre lo social, ¿no? Asciende esa idea de que sería un juego, más el texto se llama el juego profundo, en términos de la posibilidad que tiene esa práctica para la construcción de esa descripción densa que él propone, ¿no? Esa idea está dando vuelta en los distintos autores que traemos. Es más, está dando vuelta la idea de arena social. Al mismo tiempo, Geertz trae otra idea, que nos parece importante, más del orden teórico-metodológico, es pensar que uno estudia, a ver, no la aldea, sino en aldeas, ¿no? Eso es un juego que, más, cerramos el texto con eso, si no digo mal, si mi memoria no falla. Entonces, ¿a qué va con esto? Y un poco lo que traíamos antes con José. Bueno, de pensar a esos actores circulando, construyendo y promoviendo sentidos sobre esa práctica, ¿no? En diferentes contextos, para no circunscribir a un determinado espacio social. Yo lo veo, la lectura que hago cuando escribí mi tesis de maestría era como si José era portador sano de Bourdieu. Yo tenía adoración por Geertz. Creo que, más, José fue jurado de mi tesis y me dijo algo sobre eso, ¿de acuerdo? Pero digo, creo que es una idea que todavía sigue siendo válida para seguir pensando, ¿no? No la descartaría tan de cuajo la perspectiva de Geertz.
Igual ahora José seguramente va a decir mucho que yo. Y en relación a lo de Lucía, la idea no es nuestra de pensar al deporte no como un reflejo de lo social. No sé si entendí bien el punto. Ya digo, Archetti, Alabarce, que retoman a las producciones británicas, a Matt Glaze, tratan de mostrar ahí cómo el deporte no es de por sí reflejo de lo social, sino que es parte constitutiva de lo social, o sea, como es una práctica que permite, a ver, discutir, pensar, construir partes de lo social, no es un mero reflejo. Y eso está en relación a las críticas que le van a hacer, justamente lo que vos decís, sí, es fácil pegarle al deporte diciéndole esto, me lavo las manos, ¿no? Esto no es culpa del deporte, esto es culpa de esta sociedad. Por lo menos acá cada vez que hay un hecho de violencia esto refleja lo que somos como argentinos. ¿No? Así dicen los periodistas. Entonces es como una estrategia también de no discutir de por qué se produce eso, y sobre todo por parte, más, no sé si de los clubes, sino también de parte del periodismo, que son un actor clave en la producción y en la reproducción de buenas partes de las narrativas. También son un actor que promueve los sentidos sobre las cuestiones de la violencia que venían hablando antes. Martínez lo quiso sacar del fútbol, pero yo lo traje de vuelta, ¿no? O sea, el periodismo es un actor clave, tanto en la construcción de las narrativas, como un actor con los cuales los hinchas y las barras interpelan, y dialogan, y promueven sentido. Que eso es lo que puedo decir un tanto desordenado de los puntos que plantearon, y José ahora lo ordena y lo deja perfecto. No me tires esa presión, por favor. No. Voy a decir algunas cosas respecto a varios de los diálogos que se fueron armando. La primera, retomo algo que dijo Alejo, que es central para pensar el espectáculo deportivo. El espectador es una parte central, ¿no? Y entonces es parte de nuestro objeto de estudio. Pero no solamente el espectador, sino también pueden ser los medios de comunicación, los que trabajan ¿no? Son todas partes de ese objeto de estudio más grande que llamamos espectáculo deportivo, y que son una parte fundante hoy día del deporte, ¿no? Entonces, los estudios sociales del deporte no pueden, para mí hoy, reducirse a los deportistas. Sería olvidarse toda una trama que hay detrás del deportista. Por ejemplo, la cuestión más comercial y mercantil, el dinero que hay detrás del deporte, que podríamos pensarlo como la cuarta industria más importante, ¿no? La cuarta economía más importante del mundo. Entonces, todo eso hace que sea sumamente relevante no reducir el deporte al mundo de los deportistas. Obviamente que si hay alguien que tiene un lugar más protagónico en el deporte, es el deportista, pero eso no significa que sea el único. En eso creo que por eso es que sumamos a los espectadores como objeto de análisis, sumamos a los que trabajan en eso, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Son parte de ese gran combo que debemos analizar para entender un fenómeno que va mucho más allá de dos judokas compitiendo en un, ¿cómo es? Un dojo, no sé cómo es. En una competencia judoka, ¿no? Mucho más que eso. Entonces, por un lado. Por el otro lado, retomando una idea que dice Franco, que la señalaba Alejo, que me parece que, bueno, que está en el planteo de Gertz, ¿no? Nosotros tomamos una idea de Gertz que es como es el sentido común de Gertz dando vuelta por el mundo académico, que es que no trabajamos en aldeas, sino sobre aldeas, ¿no? Esa idea, al revés, no trabajamos sobre aldeas, sino en aldeas, ¿no? Que tiene que ver con que estudiamos conceptualmente, ¿no? Que es, a mí no me importa la barra brava de Huracán, para entender, yo trabajé con la barra brava de Huracán durante muchos años, a mí no me importa la barra brava de Huracán, a mí me importa el concepto de violencia y cómo trabajar ahí me permite pensar el concepto de violencia. Entonces, nuestro trabajo es un trabajo conceptual, y por eso trabajamos en aldea, ¿no? Entonces, a través de la riña de gallo, Gertz puede pensar cómo se construye, entre otras dimensiones, la masculinidad en Bali. Entonces, eso no es la riña de gallos objeto de análisis, sino es un objeto conceptual. Entonces, nosotros trabajamos conceptos en un lugar determinado. Por eso es que utilizamos mucho la idea de estudiamos conceptualmente en una aldea y no estudiamos la aldea. No me importan los barras de Huracán, sino me importa cómo se construye la violencia, etcétera, etcétera. Pero también hay algo
lógico para pensar, bueno, hay algo particular de los barrios de Huracán también, hay algo que hay que retomar, ¿no? Estudiamos en aldeas, al mismo tiempo, si Malinowski, esto es muy antropológico, disculpen, si Malinowski no hubiese llegado a las Trovias, no hubiese encontrado el Kula ¿no? Hubiese encontrado otra dimensión analítica. Pero bueno, entonces, aquí lo que quiero que pensemos es que estudiamos en algo, pero la misma idea de aldea de Gertz, Alejo, es bastante homogénea, ¿no? Entonces, eso requiere que nosotros, si estamos pensando en la heterogeneidad del mundo social, esa misma aldea, esa misma noción de aldea, supone una homogeneidad que nosotros ponemos en duda. Entonces, está bueno que pensemos también con y contra Gertz. Dale, Alejo. No, pero digo, comparto lo que decís, pero ahí hay un punto que nos da Gertz, es decir, bueno, yo promuevo a partir de esos casos en forma hipotética los abordajes teóricos para pensar que me sirven también para problematizar otros casos, pero siempre en términos hipotéticos. No son hipótesis, no son teorías en términos generalizables de forma mecánica. Da como algunos resguardos, me parece ahí, que me parece que están buenos también para pensar cómo el estudio de ejemplo de José sobre la barra de Huracán sirve para poder pensar qué pasa en Peñarol. O por lo menos como puntapié inicial para... porque ahí retomo la cuestión, la clave está en la discusión teórica. Claro, como la clave está en la discusión teórica, al fin y al cabo, la discusión sobre la violencia, la relación de la violencia con la masculinidad nos permite pensar eso en otros lugares, ¿no? No cerrarlo a la discusión sobre mi aldea, ¿no? Pero también hay un peligro ahí, encontrar mi aldea, presentarla como si fuese toda igual y no encontrar todos los matices, que antes Alejo pensaba en eso, no todos los matices que hay también dentro de mi aldea, ¿no? No toda la aldea mía, no todos los barrios de Huracán hacen lo mismo, ni piensan lo mismo, pero hay que encontrar una cierta cantidad de recurrencia para dar cuenta de un objetivo de la ciencia social. Por eso es que Gertz está ahí para pensar esa lógica, ¿no? De trabajar sobre problemas conceptuales. Después, respecto a lo... Perdón, José. No, dale. Dale. No, porque ahí ponía en el chat, no lo quería dejar perder, que después, aparte incluso no aparece en la grabación, esta idea de cómo también en la pandemia apareció la hinchada en su ausencia, aparece como un actor fundamental del deporte, se reconoce recién ahí en su ausencia, digamos, ¿no? Ahí ponían el ejemplo de, no sé, la NBA, las pantallas gigantes que ponían como las caritas de Zoom participando del partido, o bueno, en el caso de los estadios de fútbol, se pasaba por parlantes la hinchada, entonces vos estabas mirando el partido y escuchabas por la tele como la hinchada en realidad no estaba, o depende de la cámara, que unas cámaras simulaban la hinchada y otras no, entonces raro, bueno, y como ahí se notó esa presencia usual de las hinchadas desde la ausencia, digamos. Sí, y agrego algo, te corto, José, te corto, pero porque después va a quedar desconectado, por eso. Cada vez más en la construcción del fenómeno deportivo le están dando más protagonismo a los espectadores. El otro día estábamos en una reunión, justo entró Andrea de un grupo y nos comentaba una ex jugadora de la selección, hoy en día, en la selección argentina, hoy en día la mejor jugadora del mundo lo definen por Instagram los espectadores. No lo define un comité de notables, sino que es una cuestión de el público que define quién es el mejor jugador del mundo, ¿no? Y al mismo tiempo podemos ver que cuando se suspendieron las carreras de Fórmula 1, no sé si alguno ve las carreras, los pilotos iban pasando por pantallas donde iban hablando con el público, estaba del otro lado, como si fuera en un Zoom. Digo, el lugar que tienen en la construcción del fenómeno los espectadores no es menor. No, en eso mismo, yo iba por ese lado, ¿no? El rol central que tiene el espectador en el espectáculo deportivo. Y está bueno para pensarlo comparativamente con otros espectáculos, ¿no? Pero bueno, supera ampliamente esta discusión, pero en el espectáculo deportivo el espectador tiene un rol protagónico de diferente manera y diferente según los deportes y diferente según los tiempos, ¿no? Y era algo que decía también, creo que Víctor, no me acuerdo quién señalaba esta cuestión. Bueno,
mi abuelo decía que el fútbol era de tal manera, sí, obviamente va cambiando el rol del espectador, va cambiando el fútbol, va cambiando el deporte, el espectáculo, y eso es un punto importante y necesario para investigar y pensar qué está modificándose, ¿no? Y eso me parece central. El rol protagónico del espectador en los deportes ya venía de antes, ¿no? Y había sido estudiado sobre todo según la lógica del mercado, porque se habían dado cuenta que espectáculos que estaban sin espectadores, la gente en la televisión lo veía menos también. Si vos pasás un partido y no hay espectadores, vos decís, ustedes es un partido malo. Entonces, por el contrario, si está lleno la cancha, te quedás a verlo. Eso habían estudiado, ¿no? Entonces, el rol del espectador también como parte dentro de la lógica mercantil, ¿no? El deporte es un mercado y el espectador es parte de esa lógica. En el consumo, ¿no? Entonces ahí hay algo interesante para pensar. Pero después me quedaba con algo que dijo Lucía, que Alejo retomó también, ¿no? Que tiene que ver con la discusión sobre la idea de reflejo, pero también Lucía lo que preguntaba era, bueno, ¿cómo en alguna dimensión, cómo nos dimos cuenta o cómo nos animamos, dijo ella, pero más que animarse era cómo nos dimos cuenta y cómo lo pusimos, esta idea de que el fútbol, los deportes son lugares donde son legítimas algunas cosas que en otros espacios no, ¿no? Y eso nos parece siempre un punto para mencionar porque habla de las legitimidades que son contextualmente construidas. Entonces, creo en este texto estaba el caso de él, Barra Brava, que era Barra Brava los sábados y era Boy Scout los domingos, ¿no? Para dar cuenta de esa diversidad de espacios de legitimidad en la cual, claro, yo me moría de la risa cuando la primera vez que lo vi a este muchacho, ¿no? Pero ¿por qué? Porque parece que son dos cosas totalmente contradictorias, pero para su experiencia vital no era tan contradictorio, ¿no? Era Boy Scout y era Barra Brava, y en las dos lógicas, y disculpen lo que voy a decir, en las dos lógicas hay similitudes también, ¿eh? Cómo funciona la lógica meritocrática para ir ascendiendo dentro del grupo, etcétera, etcétera, ahí es una similitud. Entonces, me parece que ahí lo que nosotros tenemos que pensar es que el mismo laburo etnográfico, el mismo trabajo en un tiempo largo, te permite ir construyendo esto de un actor que en un lado es una cosa y en otra es otra. No es que lo inventamos, sino que son datos que se fueron construyendo en función de lo que fuimos viendo en el análisis. Y sobre el aguante, podemos hablar otras 4 horas, pero faltan 8 minutos para transformarnos en otra cosa. Gracias, José. Hay una cosita que hemos hablado en relación a unos teóricos atrás, trabajamos el texto de Deporte y Clase Social de Bourdieu. Ahí Bourdieu advertía esta cuestión de poder identificar en relación al hábitus de clase, cómo eso también organiza el gusto del espectador, ¿no? Qué el espectador mira y qué no, según su hábitus de clase, digamos, o desde dónde lo mira, cómo lo juzga, digamos. Y eso también es algo que si bien podemos acordar a priori con la perspectiva de Bourdieu, hay que actualizarlo, digamos, entiendo yo que habría que actualizarlo, ¿no? Porque quizá Bourdieu cuando escribió no había el acceso mediático que tenemos hoy a ver distintas prácticas deportivas, por ejemplo, en streaming, en internet, ¿no? En YouTube. Entonces el acceso como espectadores a la práctica deportiva es mucho más amplio. Y eso hace que quizá operen otros hábitos en esa mirada hacia lo deportivo o en ese lugar en el que nos ubicamos como espectadores, incluso en el lugar, como decía Alejo, que se le da al espectador, ese lugar protagónico que también entiendo que ha ido variando, un poco en función de las tecnologías y también otro poco en función de los intereses del mercado, ¿no? Eso también vale decirlo, que van mutando conforme va mutando el deporte, porque se va acomodando ahí a lo que le sirve, digamos, ¿no? Entonces, si ahora vende más hacer, no sé, una votación mundial de jugadores, bueno, eso, ¿no? Y me parece que eso está bueno y pone en otros lugares a los espectadores. Eso también me parece importante como para pensar los estudios sobre deporte o el lugar de estos temas para pensar el deporte. Quizás hace 10 años, incluso en UNICEF, si hablabas de, más que menos de 10 años, si hablabas de, no sé, los espectadores, de las hinchadas, para problematizar el deporte, o por ejemplo para ponerlo a jugar en una clase de enseñanza del deporte, van a juzgar de excéntricos, digamos, poco más, y estar hablando por fuera de lo deportivo. Creo que hoy los estudios sociales sobre deporte nos permiten
justificar o legitimar este tipo de perspectivas también para pensar el fenómeno, para entenderlo, más que justificarlo, entenderlo como necesario. Es imposible pensar el deporte fuera del contexto de todos los actores que hacen a lo deportivo, más allá de las fronteras de la cancha, el gimnasio, la pista, o lo que estamos estudiando, digamos, ¿no? Daré un comentario más, así como de 5 minutos, entre. Sino, más bien que pasaría a agradecerles profundamente tanto a Alejo, a José y a Bruno por estar hoy, darnos 2 horas de sus tiempos para contarnos sobre esto. Hablábamos la semana pasada, es una oportunidad que nos brinda la virtualidad, invitar a gente que ha escrito y que la hemos leído en este curso y que la verdad que aporta un montón para la formación. Qué macana que no puede venir Elías, ¿no? Lo podríamos haber invitado, qué cosa. Bueno, por lo pronto ya su presencia ha sido súper importante, e incluso siempre es un pecado intentar interpretar los textos y hablar lo que José y Alejo quisieron decir, así que ya tenerlos a ustedes nos acerca muchísimo más a todo. Lo mismo para Bruno, hay varias lecturas complementarias en esta unidad que fueron mencionando, por ejemplo el prólogo de Archetti, y hay un texto que escribió Bruno que es específicamente sobre los estudios sociales sobre deporte en Uruguay. Bueno, que vamos a ver cómo esos textos complementarios nos van ayudando a las evaluaciones del curso, para gente que esté interesada sobre todo en estas temáticas para lo que es el trabajo final. Así que por mi parte eso, igual hay un ratito de comentarios. Muchísimas gracias a todos. Así que nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Por compartir con Y nos cruzamos. Están agradeciendo ahí por el chat. Bueno, gracias a quienes se han conectado. Chao, hoy. gracias. André. Andabas por ahí. Estaba Quiroga. Quiroga. Estoy desde las 8, ¿eh? No lo sé. Bueno, muchas gracias a los y las estudiantes de Teoría del Deporte. Nos vemos el martes que viene. De nuevo a las 8. Y bueno, a José, Alejo y Bruno seguro nos vemos en otro espacio. Muchas gracias. Bien. Chao, hasta luego. Buen día. Chao, nos vemos. Chao, buena jornada. Nos vemos. Chao.